Como les decía, yo soy la doctora Mónica Naranjo, soy médico especialista en ginecología y obstetricia, tengo un magíster en medicina con mención también en ginecología y obstetricia, y soy diplomada en docencia universitaria por la Universidad Católica de Chile en convenio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a revisar la primera pregunta. Como les dije, la idea de estos cursos de repaso es reforzar los temas que con más frecuencia se ven asociados en los exámenes y que suelen ser preguntas, digamos, clásicas, incluso preguntas tipo para los exámenes de admisión. Primera pregunta. Diga usted cuál de los siguientes es un criterio de Amsel para diagnóstico de vaginosis bacteriana. Pueden colocar su respuesta. Tengo 18 participantes y tengo todavía solo 7 respuestas. Demos un tiempo para que todos los compañeros pongan sus respuestas. Analicen bien la pregunta. Las preguntas no suelen ser capciosas, son sencillas y directas. Es la temática como deben ser las preguntas en un examen. No se guíen de lo que es a veces la impresión clínica de lo que son criterios diagnósticos. Ahora lo vamos a realizar. Muy bien. Entonces, los criterios de Amsel son los siguientes. El pH vaginal debe ser mayor de 4.5 y como vimos en la pregunta se asociaba que era menor de 4.5. Luego, otro criterio de Amsel es el flujo vaginal homogéneo y grisáceo, que es lo que han respondido ustedes y es la respuesta correcta. También otro criterio es la presencia de células clave o células guía y que son positivas la reacción de KOH, es decir, cuando se coloca la solución de KOH en la secreción se expide un olor que lo describen clásicamente como con olor a pescado, ¿no? Esa es la reacción de KOH. En este caso todos han respondido de forma adecuada. ¿Tienen alguna duda con esta pregunta? Creo que es bastante básica, es una pregunta clásica que viene siempre en los exámenes, que es casi un regalo, pero que hay que tenerlos claros para que sea un punto asegurado. Siguiente pregunta. La vulvovaginitis candidiásica clínicamente se caracteriza por, marque lo correcto, flujo amarillo verdoso fluido, mal olor, flujo blanco grumoso, es asintomático siendo un hallazgo al examen clínico. Coloquen su respuesta, por favor. Muy bien. Las preguntas asociadas a flujo vaginal son una de las más frecuentes y es una de las consultas también más frecuentes por las que vemos a las pacientes en el día a día y es importante tener claros cuáles son los diferentes tipos de infecciones vaginales.
En este caso, la vulvovaginitis por cándida, como su nombre lo dice, Candida albicans es el germen que está asociado a este tipo de infección, que es un hongo, y como toda infección por hongo es oportunista. Entonces se da el medio adecuado por cambios de pH o cambios en la flora de la vagina por diferentes motivos que hacen que este hongo oportunista se manifieste. ¿Cuál es la forma de manifestarse? Clínicamente es una secreción blanca grumosa, como leche cortada, que puede estar adherida a las paredes de la vagina y genera mucho escozor, mucho prurito, como lo vemos aquí en la imagen, es así blanco, espesa, y genera una irritación en los genitales externos con mucho prurito, es bien sintomático, ¿no? Es uno de los motivos por que las pacientes acuden a la consulta por el síntoma. Como toda micosis, el tratamiento se hace con fluconazol como tratamiento de primera elección vía oral, o también se pueden usar tratamientos con óvulos que también contengan un tipo de imidazol, como el clotrimazol o el butoconazol, por ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Podemos continuar? Entonces, siguiente pregunta. Un poco lo que les estaba conversando, ¿no? El agente causal más frecuente es la Candida albicans, no presenta olor, puede haber un enrojecimiento de los genitales externos por la irritación que produce, y puede ir asociada a molestias urinarias como ardor, porque se da una inflamación en todo lo que es la parte externa de los genitales, incluida la parte distal del uretra. Y es muy frecuente también que las pacientes a veces confundan estos síntomas de infección vaginal por una vulvovaginitis candidiásica con síntomas urinarios como una infección urinaria baja. El diagnóstico diferencial es netamente clínico, uno examina a la paciente y encuentra pues el flujo blanco grumoso y los genitales eritematosos, y entonces estos síntomas urinarios no son por una infección urinaria, sino por una infección vaginal por cándida. Tercera pregunta. En la infección vaginal por tricomona, marque la respuesta correcta. A. El flujo es abundante y transparente. B. No se considera una infección de transmisión sexual. C. Se da tratamiento a la paciente y a la pareja. D. Tiene como factor de riesgo el uso de protectores diarios y ropa sintética. Muy bien, en este caso la respuesta es la alternativa C. Se da tratamiento también a la pareja. En la infección por tricomona, es así, clásicamente se describe también como el cérvix aframbuesado, se da una inflamación a nivel del cérvix y se ve así con esas lesiones puntiformes de color rojo. Y el flujo de este tipo, ¿no? Entonces, el agente etiológico es un parásito, que es la tricomona vaginalis. Se considera una infección de transmisión sexual, por lo tanto, es una de las infecciones vaginales donde se debe dar tratamiento a la pareja, a diferencia de la infección
por cándida, que no se asume que es una infección de transmisión sexual y no es necesario dar tratamiento a la pareja. El flujo es abundante, espumoso, grisáceo, puede ser también verde-amarillo. El cervix de frambuesa, que es lo que visualizamos en la imagen anterior. Y también puede haber dolor y ardor a nivel de la vagina al momento de las relaciones sexuales. ¿Con qué se da el tratamiento para la tricomonia vaginalis? Con metronidazol. Se da metronidazol, que puede ser una dosis única de 2 gramos, bioral, tanto para la paciente como para la pareja. Siguiente pregunta. Señale cuál de los siguientes es un criterio de Rotterdam para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. A. Acné, hirsutismo. B. Polimenorrea. C. Presencia de un quiste de más de 3 centímetros de diámetro en uno de los ovarios. D. Hipermenorrea. Muy bien, en este caso la respuesta es la alternativa A. Y vamos a ver cuáles son los criterios de Rotterdam, porque le pueden preguntar por cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico es una patología bien frecuente en el área de ginecología. Habitualmente suele presentarse en la adolescencia. Típicamente se caracteriza porque llegan pacientes refiriendo que tienen menstruaciones muy irregulares, generalmente más de 35 días es lo que ya se considera oligomenorrea, puede ser 40, 60 días, y clínicamente va asociado con hiperandrogenismo, que está caracterizado por acné, seborrea, hirsutismo o alopecia de tipo androgénico. También se puede hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo vía laboratorio, ¿no? Se hace el dosaje de testosterona total, de hidrodepiandrocinedona sulfato, que en estos casos están aumentados. Otro criterio de síndrome de ovario poliquístico es precisamente la presencia en los ovarios de folículos pequeños. ¿Por qué se caracteriza este síndrome de ovario poliquístico? Porque los ovarios no terminan su ciclo de crecimiento y no llegan a ovular, es decir, no llega a formarse ningún folículo que sea maduro, que complete la ovulación y que finalmente complete el ciclo ovárico. Entonces, se sigue reclutando y se siguen reclutando los folículos por estímulo del FSH y no hay ese feedback negativo que se necesita para que los deje reclutar. Entonces el ovario se llena de muchos folículos pequeñitos, 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 se suma de menos de 10 milímetros y que lo vamos a notar pues en una ecografía. Ahora, para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, la paciente debe cumplir por lo menos 2 de estos 3 criterios, es decir, puede tener oligonovulación o oligomenorrea y puede tener en la ecografía los ovarios poliquísticos y quizá no tiene acné, quizá no tiene hirsutismo, pero tiene 2 de esos criterios, entonces finalmente se hace el diagnóstico del síndrome. Si la paciente tuviera solo uno de estos criterios, no se considera síndrome de ovario poliquístico, pero sí ameritaría de repente hacer una reevaluación en 6 meses o en 1 año, porque podría eventualmente
manifestar los siguientes síntomas más adelante. Entonces, esto también es una pregunta bien clásica, sencilla, solamente hay que tener claro cuáles son los criterios y es fácil de responder. Siguiente pregunta. Indique qué hormona es la responsable del crecimiento folicular. A, prolactina, B, testosterona, C, estradiol, D, progesterona, E, FSH, que es la hormona folículo estimulante. Muy bien, como habíamos conversado en la pregunta anterior sobre el síndrome de ovario poliquístico, es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, la responsable del crecimiento folicular. La prolactina es responsable de la producción de leche. Testosterona es una hormona que también tenemos nosotros las mujeres, pero que luego de pasar por un proceso de aromatización se transforma en estradiol, que es la hormona que producen los ovarios, al igual que la progesterona. Ambas hormonas, estradiol y progesterona, van a generar un feedback negativo hacia la adenipófisis, que es donde se produce la FSH y LH, una para estimular el crecimiento de los folículos y la otra para la ovulación, de tal manera que se cierra el ciclo, ¿no? Y completamos el ciclo tanto ovárico, endometrial, que finalmente lo vemos clínicamente como el ciclo menstrual. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la hormona responsable de la ovulación? ¿Cuál es la hormona responsable de la ovulación? Vamos a ver aquí en el siguiente cuadro, lo había mencionado justo en la explicación de la pregunta anterior, y es la hormona luteinizante, que es la LH. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra cómo es el ciclo reproductor femenino. Y es un cuadro bien sencillo, bien bonito, que les va a ayudar a que tengan claro el tema del eje hormonal femenino. Entonces, el ciclo reproductor femenino se divide en dos etapas. La etapa folicular y la etapa luteal. La etapa folicular es la primera etapa, que es precisamente el crecimiento de los folículos hasta que uno de ellos llegue a ovular, eso sea en el ovario, y después que se da la ovulación,
queda el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el encargado de producir progesterona, esperando que en algún momento se dé el embarazo, y esta progesterona es la encargada de mantener el embarazo hasta la semana 14 en una gestación, que es el tiempo donde ya forma la placenta, y finalmente la placenta es la encargada de formar la progesterona para mantener el embarazo. Ese es el ciclo que se da en el ovario. Tanto la FSH como la LH se conocen como hormonas gonadotropinas, se producen en la adenopófisis. Pero estas hormonas también van a actuar a nivel del endometrio. El endometrio también tiene tres fases, ¿no? La menstruación, que es la descamación del endometrio. Luego, conforme se va dando el estímulo de FSH y el ovario va produciendo estrógeno, ese estrógeno va teniendo un pico y tiene una acción también a nivel del endometrio, que se conoce como el endometrio proliferativo. Es un endometrio que va creciendo para prepararse para recibir al óvulo fecundado, y si finalmente no se da ningún embarazo, el endometrio secretor, que es el que se forma en la segunda parte del ciclo, finalmente, cuando disminuye ya la progesterona, porque este cuerpo lúteo tiene un tiempo de vida que es 14 días, entonces una vez que ya va disminuyendo su función, va disminuyendo la acción de progesterona, esta progesterona deja actuar a nivel del endometrio, que era lo que lo mantenía, y volvemos otra vez al primer día, que suele ser la menstruación. El primer día de la menstruación se considera el día 1 del ciclo. Ahora, de estas dos etapas, la etapa que es constante es la segunda etapa. El endometrio secresor, la fase luteal, tiene una duración de 14 días. Es la primera fase, que es la que puede ser variable, y como les mencionaba cuando hablamos de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, precisamente el ciclo se alarga a más de 35, 40, 60 días, precisamente porque no llega a ver aquí la ovulación. Entonces la parte folicular se prolonga, se siguen estimulando folículos, hasta que en algún momento se da este feedback positivo de estrógenos, se da la liberación del LH y se llega a la ovulación. Entonces la primera fase del ciclo, que es la fase proliferativa, que es la fase proliferativa en el endometrio o folicular en el ovario, es variable. La segunda fase, que es la fase luteal en el ovario o secretora en el endometrio, esta es constante y dura 14 días. Y acá vemos cómo van variando luego. Ese es el ciclo en una mujer fértil. Ahora, conforme vamos entrando a la etapa de la menopausia, va a haber un cambio a nivel de el eje hormonal, precisamente porque ya los ovarios se van agotando los folículos, y al agotarse los folículos va produciendo menos estradiol, y por lo tanto no hay ese feedback negativo que se necesita para que la FSH disminuya. Entonces, al haber pocos estrógenos, la adenopófisis capta el mensaje que necesita producir más FSH para estimular más folículos, porque ya no hay la respuesta de los folículos. Por eso es que cuando entramos a la menopausia, una de las primeras hormonas que se eleva y que finalmente nos ayuda a hacer el diagnóstico es la FSH. Es fácil, no sé si tienen alguna duda al respecto. A ver, acá hay un par de preguntas. Dice, doctora, para hacer una ecografía, pregunta Giancarlo, para diagnóstico de síndrome y para no equivocarse con folículos crecientes en el ciclo, ¿hay algún día más adecuado para hacer la eco? Sí, Giancarlo, muy buena tu pregunta. Efectivamente, como estamos viendo que aquí ya los folículos empiezan a crecer y podrían confundirse, el momento más adecuado es acá, al término de la menstruación, más o menos a partir del 4.º día del ciclo hasta el 7.º o 9.º día, que es donde en teoría no van a haber folículos, o van a haber algunos muy pequeños que recién se están reclutando. Mientras que si hacemos la ecografía muy cercano a la fecha de la ovulación, por ejemplo, nos podrían confundir el crecimiento folicular. Sin embargo, eso es poco probable,
porque acuérdense que en el síndrome de ovario poliquístico todos los folículos son chiquititos, chiquititos, chiquitos, del mismo tamaño casi, mientras que en un ciclo, digamos, de una paciente que no tiene síndrome de ovario poliquístico, va a tener folículos en diferentes estadios, va a tener algunos pequeños, otros medianos y otros más grandes. Tanto es así que cuando ecográficamente se hace el seguimiento folicular, cuando estamos tratando a alguna paciente para fertilidad, podemos medir los folículos, y cuando ya encontramos un folículo que mide 20 milímetros, entonces decimos, ok, este es el folículo dominante que probablemente ya va a ovular, porque la ovulación se da entre los 20 a 25 milímetros de tamaño folicular. Pero igual, para no tener ese sesgo, se prefiere hacer todo lo que es la evaluación ecográfica entre el cuarto y el séptimo día del ciclo, que es donde tenemos el basal tanto de ovarios como de endometrio, porque también es importante analizar patologías endometriales como miomas o pólipos, y cuando tenemos el endometrio en esa fase secretora, como ven, es un endometrio más grueso y puede dificultar visualizar alguna lesión que se encuentre aquí, entonces es preferible hacerlo en estos días, que es donde el endometrio no tiene tanto grosor y es más factible poder visualizar si es que hubiera alguna lesión ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros con el ciclo reproductivo femenino y las hormonas? Esto es bien importante que lo comprendan, porque a partir de aquí se pueden elaborar muchísimas preguntas. Se puede jugar con una u otra, pero si ustedes tienen claro este cuadrito, no van a tener dificultad en responderlas, porque es, aparte, es súper, súper sencillo. Muy bien, entonces si no hay más preguntas sobre este tema, vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Pregunta 7. Señala lo correcto con relación al mecanismo de acción de la T de cobre. Elimina los espermatozoides. B. Produce luteólisis. C. Espesa el moco cervical. D. Mejora la función endotelial. E. Protege de embarazo ectópico. Pueden colocar su respuesta. Muy bien, ¿qué es lo que hace la T de cobre? La T de cobre es un cuerpo extraño dentro del endometrio, y lo que va a hacer es generar un proceso inflamatorio a este nivel. Entonces va a generar inflamación, y como todo proceso inflamatorio, se va a producir leucocitos polimorfonucleares que van a liberar lisosomas, y estos lisosomas lo que van a hacer es matar a los espermatozoides. Entonces, la respuesta para la pregunta anterior era la clave A: elimina los espermatozoides. Luteólisis no, porque lo que es la luteólisis es que rompe el cuerpo lúteo y no tiene acción a nivel del ovario.
El moco cervical se espesa por un efecto hormonal, principalmente progestágenos. Entonces la T de cobre no tiene progestágenos. Por ejemplo, si la pregunta hubiera sido sobre la T con hormona de levonorgestrel, ese tipo de anticonceptivo sí produce espesamiento del moco cervical, más no la T de cobre. ¿Mejora la función endotelial? No, porque al contrario, genera un proceso inflamatorio que no hace viable que ese endometrio sea receptivo para una fecundación si en caso se diera, y por el contrario, como genera un proceso inflamatorio aquí, lo que va a hacer es eliminar los espermatozoides. No protege contra embarazo ectópico, porque si finalmente alguno de estos espermatozoides pudiera pasar esta barrera, porque ningún método anticonceptivo tiene una efectividad al 100%, la T de cobre es efectiva en un 98%, que no es nada malo, entonces puede haber por ahí uno que llega acá a fecundar, y luego este óvulo fecundo más bien no va a poder llegar aquí de forma adecuada por el proceso inflamatorio que se genera en esta zona y pudiera haber embarazo ectópico. Ojo, no estoy diciendo que la T de cobre aumente el riesgo de embarazo ectópico, no lo aumenta, pero no protege contra embarazo ectópico, a diferencia de los métodos anticonceptivos hormonales que lo que van a generar es que no se dé la ovulación. Entonces, con la T de cobre hay ovulación, pero el mecanismo que utiliza es que los espermatozoides no lleguen al óvulo para fecundarlo, sino mueran aquí a nivel endometrial. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Les quedó alguna duda sobre este tema? Porque esta pregunta también es bien clásica. Y veo que varios por ahí cayeron. Ok, entonces avancemos. Pregunta 8. Señale la alternativa correcta. La función de la prolactina es la eyección de leche materna. B. La oxitocina es la responsable de la contracción de los conductos galactóforos. C. La FSH es producida en el estroma ovárico. D. Los estrógenos estimulan el crecimiento de folículos ováricos. ¿Cuál es su respuesta? Muy bien. Solo para terminar con la pregunta anterior, Jimena pregunta si en vez de T de cobre se usa la palabra DIU, asumen que es lo mismo. Siempre que se haga alguna pregunta respecto a la T con levonorgestrel, lo van a especificar. O en su defecto les podrían colocar Mirena, aunque no se suele poner porque ese es el nombre comercial del producto. Si bien es cierto es el único que hay, pero no se colocan los nombres comerciales. Entonces, cuando sea la palabra DIU, se refiere a T de cobre. Y cuando le pregunten por el dispositivo hormonal, lo van a colocar así, ¿no? Como dispositivo hormonal con levonorgestrel. Ahora, pasemos ya a la pregunta actual. Efectivamente, la respuesta es la B, y suele haber siempre confusión entre prolactina y oxitocina.
Si bien es cierto, la prolactina es la encargada de la producción de leche y es una hormona que se produce a nivel de la hipófisis, no es la encargada de la eyección de la leche. La oxitocina tiene receptores uterinos, como saben, para efecto de las contracciones al momento del trabajo de parto, y también tiene un efecto a nivel de los conductos galactóforos, también produciendo contracción a ese nivel, de tal manera que ayuda a que la leche sea eyectada. Siguiente pregunta. 9. La causa más frecuente de sangrado uterino anormal y recurrente en una mujer en edad reproductiva es fibroma uterino, B, anovulación, C, efecto colateral de anticonceptivos, D, amenaza de aborto, E, traumatismo. Ok, en esta pregunta la respuesta es la alternativa A. Los fibroadenomas, el fibroma uterino, también conocido como fibroadenoma o mioma o leiomioma, son sinónimos, le pueden poner cualquiera de los nombres, son las patologías más frecuentes en lo que es el sangrado anormal, sobre todo en las mujeres de edad reproductiva. Y vamos a ver acá, para eso hay una clasificación que se está manejando, que es la clasificación de Falcoane. Eso nos permite clasificar dos grandes grupos las causas de hemorragias uterinas anormales. PAL, de palma, es decir, todo lo que sea estructural, que pueden ser pólipos que crecen en la mucosa endometrial, y aumenta por lo tanto el área de superficie del endometrio y por lo tanto va a haber un mayor sangrado. Tenemos la adenomiosis, que la adenomiosis consiste en cuando el tejido endometrial infiltra las paredes del miometrio, es un tipo de endometriosis, infiltra las paredes del miometrio y por lo mismo también aumenta la superficie endometrial, aumenta la cantidad de vasos sanguíneos y por tanto va a haber también mayor sangrado. Los leiomiomas, que son los fibroadenomas, miomas, son sinónimos, que también dependiendo de la ubicación que tengan en el útero van a tener más o menos síntomas de tipo hipermenorrea. Y finalmente las patologías malignas, ¿no? Como las hiperplasias o cáncer de endometrio. Y luego tenemos el otro grupo que vendrían a ser las tipo más fisiológicas, ¿no? Que son las coagulopatías. Una de ellas, el síndrome de von Willebrand, que es súper frecuente y quizás se lo pueden poner incluso en alguna pregunta, ¿no? Una niña, 12 años, menarquia, y en esta menarquia presenta sangrado abundante. ¿Cuál es la causa más probable de ese sangrado en esa paciente? Y la alternativa de cajón es una alteración de la coagulopatía y muchas veces se hace recién en ese momento el diagnóstico de von Willebrand. La otra tipo de patología que entra en esa clasificación son las disfunciones ováricas, aquí por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, que puede estar asociado, si bien es cierto, a oligoanovulación, ciclos bien alejados, pero pueden ir también con esos pequeños ciclos que tiene la paciente, suelen ser abundantes, ¿no? Patologías propias del endometrio, iatrogenia, que es cuando se usan anticonceptivos, y estos anticonceptivos pueden producir
alguna alteración del ciclo, mayor estimulación endometrial y la paciente puede presentar sangrados anormales. Y finalmente siempre cualquier otro tipo de sangrado que no califique en ninguna de estas descripciones. Entonces, son los dos grandes grupos en los que se han clasificado las causas de las hemorragias uterinas anormales. Siguiente pregunta. Según la localización, ¿cuál de los miomas está más asociado a hipermenorrea? A, subseroso, B, intramural, C, submucoso, D, intraligamentario. Marquen su respuesta, por favor. Muy bien, en esta pregunta la respuesta correcta es la alternativa C, submucoso. Esta es la disposición en la que se pueden ubicar los miomas, leiomiomas, fibroadenomas, ya le dije que todos los nombres son sinónimos. Los subserosos pueden ser pediculados o puede estar inmerso en parte de la superficie del miometrio, pero con el crecimiento mayor hacia la parte externa. Esos son los subserosos. Y generalmente son los que tienden a tener un mayor tamaño, precisamente porque crecen hacia el exterior y pueden llegar a estar muy grandes y generar dolor, porque al crecer, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que los miomas son avasculares, es decir, no tienen vascularización propia y lo que tienen son vasos periféricos que ayudan a que se alimenten, que son los vasos del miometrio. Entonces, cuando crece mucho el mioma, la parte central se necrosa porque no tiene irrigación sanguínea y esa necrosis produce dolor. Los miomas que crecen hacia adentro de la cavidad uterina, que son los miomas submucosos, que pueden ser también pediculados, como este que vemos aquí, o que está dentro de la cavidad miometrial, pero que crece más hacia la cavidad interna, o también que el pedículo es largo, que puede incluso salir hacia a nivel de la vagina. Eso también es un submucoso pediculado, o se le puede llamar también mioma abortado. Entonces, los miomas submucosos, como son los que están en contacto con la cara interna del útero, con el endometrio, son los que suelen estar más asociados a sangrados. Los subserosos, que son los que crecen hacia la parte externa, son los que están asociados a tener un mayor tamaño y producir dolor o efecto de masa. Y finalmente tenemos los intramurales, propiamente dichos, que son los que crecen en el grosor del músculo del útero. Estos habitualmente no suelen ser muy sintomáticos, salvo que lleguen a la cavidad endometrial y por lo tanto ya sería un tipo de submucoso y es cuando están asociados a sangrado. Y finalmente los intraligamentarios, que están ubicados a nivel del ligamento ancho, a este nivel, y producen habitualmente dolores más asociados, por ejemplo, con molestias urinarias, ¿no? Porque como recuerdan, por aquí están pasando los uréteres, entonces genera un tipo de compresión a nivel uretral y las pacientes pueden manifestar síntomas urinarios o pueden empezar a tener infecciones urinarias a repetición porque finalmente eso está produciendo un efecto obstructivo y aumenta pues el riesgo de infecciones urinarias. Entonces esa es la clasificación de los miomas de acuerdo a su ubicación y de acuerdo a la ubicación que tienen van a estar asociados a determinada sintomatología. Siguiente pregunta. 11. Paciente de 25 años refiere dolor pélvico desde hace 3 meses asociado a dispareunia.
Su fecha de última regla, que es el FUR, ha sido hace 2 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Endometriosis. B. Síndrome herencial. C. Enfermedad pélvica inflamatoria. D. Cervicitis. Muy bien. Dentro de la clasificación de dolor pélvico crónico, hay patologías que se pueden superponer, pero tienen marcadas diferencias. Por ejemplo, en el caso de la endometriosis, que veo que varios lo han marcado como respuesta, la endometriosis es una patología crónica que suele estar presente desde las primeras menstruaciones y va progresando en el tiempo, es decir, la paciente te refiere, siempre me han dolido las menstruaciones desde el inicio y digamos que en el último año, en los últimos 6 meses, el dolor ha ido incrementando. Y suele ser un dolor que se presenta de forma persistente en todos los ciclos menstruales. Mientras que en el caso de la respuesta de esa pregunta, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, se presenta en algún momento de la vida, o sea, no se tiene desde el comienzo. Y es una patología que va asociado más a la actividad sexual, porque es causada por gérmenes que producen infección a nivel de tracto reproductor femenino, va asociado con dispareunia, y no es crónico, es decir, no lo tiene siempre, aparece en algún momento y tiene diferentes grados de acuerdo a la sintomatología de la paciente. Desde grado 1, que es casi asintomático y solemos diagnosticarlo en la consulta, el grado 2, que es cuando la paciente viene refiriendo a la consulta precisamente lo que decía la pregunta, ¿no? Dolor pélvico, desde 2, 3 o 6 meses de aparición, que además se asocia a dispareunia, que es el dolor con la actividad sexual, y el grado 3, que es cuando ya al momento de la evaluación la paciente tiene muchos más síntomas, el dolor es persistente, y se evalúa y se encuentra una tumoración en alguno de los anexos que se puede confirmar por la ecografía, que es la presencia de un absceso tubovárico. Y finalmente el estadio 4, que es una peritonitis, que es cuando este absceso se rompe y esta secreción purulenta sale a la cavidad pélvica y genera pues un dolor intenso, inflamación, que en algunos casos, si es que este absceso está ubicado hacia el lado derecho, se puede confundir incluso con una apendicitis. Entonces, tengan en cuenta eso. Si bien es cierto, las patologías principales que producen dolor pélvico crónico son endometriosis y enfermedad pélvica inflamatoria. La diferencia es la cronicidad. La endometriosis es desde siempre y aumenta en el tiempo, mientras que la enfermedad pélvica inflamatoria aparece en algún momento, tiene un tiempo determinado que generalmente va asociado a un proceso infeccioso por las actividades sexuales. El síndrome herencial también produce dolor pélvico crónico, pero en ese caso sí siempre te hacen la observación de que la paciente tiene cirugías previas, o puede haber tenido una peritonitis. Entonces tienen que haber este tipo de datos para pensar en el síndrome herencial. Y bueno, la cervicitis es totalmente asintomática, no produce dolor pélvico, no produce este tipo de molestias, puede ir asociado a mayor aumento del flujo vaginal, pero no produce para nada dolor a nivel de la pelvis. Entonces, importante
que quede claro discernir entre el dolor por endometriosis y el dolor por enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el esquema de elección para el tratamiento ambulatorio de la enfermedad pélvica inflamatoria? A. Ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas vía oral, más metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 14 días. B. Cefuroxina de 500 miligramos cada 12 horas vía oral, más metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 14 días. C. Clindamicina de 300 miligramos cada 12 horas vía oral, más cicloxaciclina de 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 14 días. D. Metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas vía oral, más levofloxacino de 750 miligramos cada 24 horas vía oral por 14 días. ¿Cuál es su respuesta? Chicos, anímense a responder. Si se van a equivocar, equivóquense aquí, ahorita, que podemos corregir y aclarar sus dudas. No se abstengan de poner sus respuestas. Veo que siempre son 5 o 6 las personas que responden y hay 23 participantes. Respondan con confianza. Bueno, esa es una pregunta bien clásica también. No hay mucho que pensar ni discutir. Es una pregunta netamente de conocimiento y la respuesta correcta es la alternativa A, y es el esquema que se usa de forma frecuente en la atención de la paciente con el tratamiento ambulatorio para EPI. Esa pregunta va a venir de todas maneras, es súper sencilla, apréndanse la dosis adecuada y de hecho también les va a servir para la vida, para la consulta, igual como médico general, que cuando se ha hecho el serum o se trabaja en algún centro médico es una patología frecuente y si se detecta tempranamente, si da el esquema de tratamiento adecuado, se evita que llegue a los estadios 3 o 4 que, como les mencionaba, son quirúrgicos además. Quirúrgico más tratamiento médico. Siguiente pregunta. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que mencionaba de la enfermedad pélvica inflamatoria. Está asociado a factores de riesgo, principalmente las relaciones sexuales. A más número de parejas sexuales, promiscuidad, más riesgo de contraer la infección. Farmacodependencia es un riesgo por lo mismo que va asociado directamente a promiscuidad. El uso de dispositivos intrauterinos también, como vimos en la figura de la colocación de la T. Cuando se coloca la T dentro de la cavidad uterina, quedan unos hilitos hacia la cavidad vaginal. Esos hilos se llaman testigos. Entonces, esos testigos pueden servir como un medio de comunicación entre los gérmenes de vagina y la cavidad uterina y por ende pueden llegar hasta el nivel de las trompas y producir un proceso infeccioso, inflamatorio a ese nivel que no es el lugar donde deben estar, ¿no? Haber tenido episodios de EPI previa te hace más sensible a ella. Vaginosis bacteriana, como vimos al inicio, estos gérmenes están en vagina, es un proceso infeccioso, y
esos gérmenes ascienden hacia la cavidad uterina y las trompas si es que no tienen un tratamiento adecuado, y también se puede manifestar como enfermedad pélvica inflamatoria. Y las relaciones sexuales durante la menstruación por lo mismo. Al momento de la menstruación, el OC, el orificio cervical externo, está permeable precisamente para que la sangre pueda salir desde la cavidad uterina hacia la vagina y al exterior. Entonces, si durante ese proceso se tiene actividad sexual, al momento de la penetración los gérmenes son arrastrados desde la parte externa hacia la parte interna, y hasta el OC permeable facilita el ingreso de estos gérmenes a la cavidad uterina. Aquí tenemos una tabla que les va a ser útil para ahorita vemos tu pregunta. Los esquemas de tratamiento, ¿no? Que era la segunda pregunta, que también es pregunta clásica. No hay mucho que discutir, esa es una pregunta básicamente de memoria y conocimiento, y es donde se ha planteado la respuesta a la pregunta anterior. Una de sus compañeras me pregunta cuál es el agente infeccioso más frecuente de EPI. Clamidia y gonococo son los agentes infecciosos más frecuentes para la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces me parece que después les dejan la clase a ustedes, ahí pueden checar y fijar cuáles son los tratamientos, aunque clásicamente en todas las preguntas siempre preguntan por el primer tratamiento, ¿no? Que es además el que se supone que deben haber estado usando ustedes en su práctica clínica. Siguiente pregunta. 13. ¿Cuál constituye la localización más frecuente de TBC genital en una mujer? A. Epitelio vesical. B. Endotelio tubárico. C. Tejido ovárico. D. Tejido endometrial. E. Miometrio. Muy bien, en este caso la respuesta es la alternativa B. El endotelio tubárico es donde hemos visto que hay mayores secuelas por una enfermedad tuberculosa. Siempre la primoinfección es pulmonar, y como foco secundario puede afectar a otros órganos del cuerpo, incluidos los órganos femeninos internos, siendo la parte del endotelio tubárico el más sensible a esa infección, y en cuyo caso el tratamiento es igual como se maneja el tratamiento a nivel pulmonar, con tratamiento específico para TBC. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos colposcópicos es considerado normal? A. Epitelio blanco. B. Mosaico. C. Leucoplaquia. D. Zona de transformación. Y E. Punteado hemorrágico. Muy bien, aquí la respuesta correcta era la alternativa de zona de transformación, y precisamente esta pregunta sirve más bien para fijar cuáles son los signos patológicos de la colposcopía, ¿no? Epitelio cetoblanco, que es cuando se coloca ácido acético a nivel del cérvix y se pinta una zona del tejido epitelial de color blanco, por eso se llama cetoblanco, y es sospechoso de que ahí puede haber alguna lesión por papiloma.
mosaico, que es cuando se ve, es la visualización de la vascularización a nivel del cérvix. Como ustedes saben, toda patología de tipo cancerosa va a tener una vascularización aumentada, leucoplaquia, que son zonas blancas, similar a lo que es el epitelioceto blanco, y el punteo hemorrágico, que es otro signo también de aumento de vascularización. Entonces, de todas las alternativas aquí, la única correcta para una colposcopía normal es la zona de transformación, pero ya conocen también cuáles son los signos de patología de la colposcopía. Esta es una visualización del cérvix y precisamente la zona de transformación es la zona que es esta de aquí, que es el espacio entre el epitelio endocervical con el epitelio exocervical, ¿no es cierto? Y cuando hacemos una colposcopía y las lesiones se van a ver en estas zonas, que pueden ser acetoblancas, cuando se coloque el ácido acético, o cuando se coloca el lugol también para la inspección en colposcopía, la zona sospechosa es la zona que no capta el lugol, ¿no? Se conoce como lugol negativo. Y son las zonas donde se va a tomar de forma dirigida una biopsia para confirmar el diagnóstico de alguna displasia o finalmente cáncer de cervix. Siguiente pregunta. El agente etiológico del condiloma acuminado es A. Clamidia trachomatis, B. Aclimata granulomatis, C. Papilomavirus humano, D. Haemophilus ducreyi, E. Herpes virus 2. Muy bien, para esta pregunta la respuesta correcta es la alternativa C, papilomavirus humano, es el agente etiológico del condiloma acuminado, que también se conoce como verruga. Y vamos a ver que dentro de las familias del papiloma hay varios tipos. Hay los tipos que están asociados a patologías benignas, que son las verrugas genitales o condiloma acuminado, y también hay el grupo de las familias del papiloma que están más asociados a lo que es cáncer de cuello, y es lo que vamos a revisar en las siguientes preguntas. Ahorita estamos justo a la mitad de la presentación. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Y si no, vamos a tomarnos un minutito de descanso y retomamos en un minuto. Pueden estirar las piernas, tomarse algo, ir al baño y regresamos para las siguientes 15 preguntas.
Muy bien. ¿Ya estamos todos? ¿Continuamos? ¿Podemos continuar? ¿Ya están todos? Ok, entonces, siguiente pregunta. Pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes serotipos de papilomavirus está asociado a verrugas genitales? A, 16, B, 18, C, 2, D, 6, E, 21. Muy bien, los serotipos que están asociados a las verrugas genitales es el 6 y el 11. Eso es pregunta netamente de conocimiento. 6 y 11 son los serotipos asociados a verrugas genitales. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes serotipos de papilomavirus humano está relacionado al cáncer de cervix? A, 11, B, 6, C, 16, D, 2, E, 21. Muy bien, y los serotipos asociados al cáncer de cervix son el 16 y 18. Entonces, verrugas 11 y 6, cáncer de cervix 16 y 18, principalmente. Si bien es cierto, ya se han ido descubriendo otros papilomas de alto riesgo de cáncer, pero siguen siendo el 16 y el 18 los más importantes. Tanto así que las vacunas se han fabricado en función de estos serotipos. Ahora en el mercado, al inicio habían solo dos tipos de vacuna. La bivalente, que tenía el serotipo 16 y 18. Luego apareció la tetravalente, que tenía la 16, 18, 11 y 6. Es decir, que además de tener protección para cáncer de cervix, también tenía los serotipos de protección para verrugas genitales. Y ahora tenemos la nonavalente, que tiene serotipos 16, 18, 11, 6 y 5 serotipos más. Y que es la que estamos usando ahora, ¿no? Probablemente en el tiempo vaya aumentando el número de serotipos de la vacuna para tener una mayor cobertura de esta patología, porque ya como ustedes saben, el cáncer de cervix es el cáncer más frecuente en las mujeres. Casi el 60% de la población femenina tiene alguna patología a nivel cervical, bien sea cáncer o un precáncer, que son las displasias, ¿no? Entonces es importante siempre el conocimiento del cáncer de cuello uterino, las causas, la prevención y el diagnóstico temprano, que es lo más importante. Siguiente pregunta. La prevención secundaria de cáncer de cervix es A, Papa Nicolau anual, B, Conolip, C, vacuna para el papilomavirus humano, D, Conofrío.
¿Ok? La respuesta correcta para esa pregunta es la alternativa A. Prevención secundaria es diagnóstico temprano. Y si yo les hubiera preguntado por prevención primaria, ¿qué hubieran marcado? Muy bien, efectivamente. Prevención primaria es todo lo que son vacunas, ¿no es cierto? Prevenir que no se dé la infección. Entonces eso es vacuna. Prevención secundaria es hacer un diagnóstico temprano. En este caso sería el Papa Nicolau, que sigue siendo la prueba de screening para lo que es el diagnóstico de alguna patología cervical. Y la prevención terciaria sería pues el tratamiento temprano de la patología que se detecta. Entonces, prevención secundaria, el Papa Nicolau. La colposcopía no se considera la prueba de screening, y eso también es otra pregunta que puede ser capciosa. La prevención secundaria o el diagnóstico, la prueba de screening es con el Papa Nicolau, prueba de screening, que luego se puede hacer una prueba confirmatoria con la colposcopía y biopsia, porque al ser el Papa Nicolau una prueba de screening cumple con las características de ese tipo de exámenes, que es una prueba fácil de hacer, rápida, de bajo costo, pero que sin embargo tiene una alta tasa de falsos positivos. Entonces, si un paciente me resulta con un Papa Nicolau anormal, se debe pasar a la prueba confirmatoria, que sería la colposcopía de biopsia, para confirmar el diagnóstico, porque podríamos estar ante un falso positivo. Muy bien. Siguiente pregunta. Lo que habíamos revisado en las preguntas anteriores, hay más de 100 serotipos de PBH, pero hay algunos que pues, son más conocidos, los que más se han estudiado. Bajo riesgo, que están asociados a los que son las verrugas genitales, 11 y 6 principalmente, y los de alto riesgo, que están asociados a los que son cáncer de cervix, 16, 18, y los otros, que son 31, 33, 35, y en fin, cada vez se van descubriendo más serotipos asociados. 19. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es el más confiable? A. Método del ritmo. B. Método de Billing. C. Anticonceptivos vía oral. D. Dispositivo intrauterino con levonorgestrel. E. Preservativo. Muy bien. Aquí la respuesta correcta es la alternativa D, el dispositivo intrauterino con levonorgestrel. ¿Por qué no los anticonceptivos vía oral, que veo que un buen grupo ha marcado? Porque pasa por el sesgo de olvido. Si bien es cierto, es un método seguro, pero depende de que la paciente lo recuerde y tiene que tomarlo todos los días. Mientras que el dispositivo intrauterino con levonorgestrel es más confiable porque ya está colocado dentro de la cavidad uterina y no tiene el sesgo del olvido, que sí lo tiene el anticonceptivo oral. El método de ritmo es un método menos confiable. Se necesita que la paciente tenga un ciclo regular para que pueda guiarse con el método del ritmo. El método de Billing consiste en la evaluación del moco cervical, evaluar la filancia del moco, que en los días de la ovulación se hace un moco más filante, más laxo, que permite precisamente el paso de los espermatozoides. Pasados los días de la ovulación, este moco tiende a ser espeso y formar como un tapón a nivel del canal endocervical que impide pues, el paso de espermatozoides o de gérmenes, ¿no? Y el preservativo
no es el método más seguro, es un buen método, pero como método anticonceptivo hay otros más confiables. Sin embargo, es el único método anticonceptivo que ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces, la recomendación en general para las pacientes es que independientemente del método hormonal que usen para su seguridad de embarazo, siempre deben usar adicionalmente el preservativo como método preventivo para infecciones. Muy bien. Siguiente pregunta. 20. Paciente de 48 años con nódulo en la mama, con nódulo mamario indoloro de bordes imprecisos. La mamografía revela imagen nodular con espículas en todos sus márgenes y 10 microcalcificaciones finas agrupadas en el interior. El diagnóstico más probable es A. Fibroadenoma, B. Mastopatía fibroquística, C. Displasia mamaria, D. Carcinoma de mama, E. Mamografía normal para la edad de la paciente. ¿Cuál es su respuesta? Muy bien. La alternativa aquí es carcinoma de mama y efectivamente el párrafo de la pregunta cumple con todas las descripciones de las imágenes del carcinoma de mama en una mamografía. Hay microcalcificaciones dispersas, son lesiones espiculadas. Toda lesión benigna siempre deben recordar que se describen imágenes como si fuera trazado con una punta de lápiz, ¿no? Entonces, toda lesión que se vea irregular, con espículas, microcalcificaciones, solo faltó colocar acá que se hubiera encontrado algún ganglio a nivel axilar. Pero todas esas descripciones son compatibles con un cáncer de mama. Luego vamos a ver en algún momento los estadios. Para cerrar, había una pregunta de una de sus compañeras respecto a la pregunta anterior, que ella me pone, Giancarlo pregunta que si pusieran Ducum levonorgestrel versus implante subcutáneo, ¿cuál sería más confiable? No te van a poner esas dos alternativas porque los dos tienen el mismo valor de confiabilidad. Entonces siempre te van a poner anticonceptivos orales, que es lo que más frecuente puede confundir, versus cualquiera de ellos dos, pero no te van a poner los dos juntos porque los dos tienen el mismo nivel de confiabilidad. Solo que, por ejemplo, se usa a veces el implante subcutáneo en pacientes, por ejemplo, que todavía no han tenido embarazo, entonces se prefiere el implante subcutáneo. O, por ejemplo, en pacientes que suelen tener infecciones pélvicas a repetición. O sea, si ya de por sí tienen una enfermedad inflamatoria pélvica y hemos visto anteriormente que el dispositivo intrauterino puede ser un factor de riesgo, no se le va a colocar un Mirena. En ese caso le caería mejor un implante subcutáneo, ¿no? Pero no te van a poner los dos a la vez porque el nivel de confiabilidad es igual. Muy bien. Siguiente pregunta. 21. ¿Cuál es el método actualmente más eficaz y recomendado para el cribado del cáncer de mama, screening o detección temprana en mujeres asintomáticas en riesgo? A. Ecografía mamaria. B. Mamografía bilateral. C. Tomografía axial computarizada. D. Autoexploración mensual. E. Exploración por el médico.
Muy bien, excelente. ¿Es la mamografía la prueba de elección como screening para la detección temprana de cáncer de mama? ¿Y quiénes son los pacientes asintomáticos en riesgo? O sea, ¿qué factores de riesgo están asociados a presentar cáncer de mama? Principalmente es no haber tenido embarazos, tabaco, obesidad, antecedente familiar de cáncer de mama, son los principales factores de riesgo. ¿Y por qué estos? Porque el cáncer de mama es en su mayoría hormonodependiente, y la hormona de la cual son más dependientes es de los estrógenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un embarazo? Como vimos al inicio, cuando revisamos el ciclo de las hormonas en el ciclo menstrual femenino, vimos que cuando se da un embarazo, la hormona que comanda todo el embarazo es la progesterona, y por lo tanto los niveles de estrógenos están bajos. Entonces, a más número de embarazos, menos tiempo de estímulo estrogénico. En el periodo de la lactancia, también los estrógenos están bajos, y por eso también la lactancia materna es un protector para cáncer de mama. Por cada año de lactancia materna se reduce más o menos en un 4% alrededor el riesgo de hacer cáncer de mama. ¿Por qué las pacientes obesas tienen más riesgo de hacer cáncer de mama? Porque en el tejido adiposo periférico se secreta también un tipo de estrógeno que es la estrona, y también tiene un efecto a nivel mamario. Por eso es que la obesidad es otro factor de riesgo para cáncer de mama. Y obviamente el genético, que es el familiar, también es uno de los más importantes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el gen más frecuente implicado en el síndrome de cáncer de mama hereditario? El A, KRAS, B, ERNEU2 y ER2, C, KI67, D, el BRCA, E, P53. Efectivamente, es el BRCA el gen que está más asociado al cáncer de mama hereditario. Es una pregunta netamente de conocimiento, no hay mucho que discernir aquí. Siguiente pregunta. Ese es el cuadro de clasificación de los estadios para cáncer de mama. No le he puesto una pregunta al respecto, suele venir, pero esta es una pregunta netamente de conocimiento. Les dejo aquí el cuadrito para que lo revisen luego con calma y puedan armar su mnemotecnia, lo que necesiten para el aprendizaje. Pero no suelen venir muchas preguntas al respecto porque estos son temas ya más de la especialidad, pero igual se los dejo ahí para que lo tengan y le den luego una checada con tranquilidad. 23. Mujer de 67 años que presenta metrorragia como agua de lavado de carne, de 2 meses de evolución. La mejor sospecha diagnóstica es A, cáncer de endometrio, B, cáncer de ovario, C, pólipo endometrial, D, endometrio atrófico por falta de estímulo hormonal, E, mioma uterino submucoso. ¿Cuál es su respuesta? La respuesta para esta pregunta es la alternativa A. Toda paciente en estado posmenopáusico
que empiece a presentar sangrado debe considerarse cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser cualquier otra patología, pero siempre la primera opción diagnóstica va a ser descartar cáncer de endometrio. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para hacer cáncer de endometrio? También hay un factor hereditario, otro es la obesidad, que como ya les expliqué con la diapositiva anterior, la estrona estimula las mamas y estimula también el crecimiento endometrial, es un tipo de estrógeno. Y como vimos en la diapositiva del ciclo hormonal, el endometrio crece por estímulo estrogénico. Y entonces eso también hace pues que sea un factor de riesgo asociado a cáncer endometrial. El cáncer de ovario se manifiesta muy tardíamente, a diferencia del cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio, dentro de todos los cánceres femeninos, es el menos malo, porque da síntomas muy tempranamente. Y precisamente el síntoma que da es sangrado. Mientras que el cáncer de ovario se manifiesta como una lesión en el ovario, una tumoración heterogénea, pero que no suele dar síntomas, salvo que ecográficamente en la evaluación del control anual se detecte la lesión sospechosa al ser heterogénea y se tomen los exámenes correspondientes a los marcadores tumorales, finalmente se hace una biopsia o se opera y se hace el diagnóstico. Si esperamos que da síntomas, que principalmente es ascitis, distensión abdominal, ya es un cáncer avanzado. Entonces es importante la evaluación anual que incluye ecografía para poder verificar que no vaya a haber alguna lesión en el ovario y suele ser un cáncer de mujeres jóvenes, mientras que el cáncer de endometrio es más frecuente en los pacientes posmenopáusicos. El pólipo endometrial, como vimos ya, conversamos en la diapositiva hemorragia uterina normal, es una patología benigna, no produce un sangrado ya en la etapa posmenopáusica, como sí lo hace durante el periodo menstrual. El endometrio atrófico, por falta de estímulo hormonal, puede producir también sangrado en la etapa posmenopáusica, pero eso ya es un diagnóstico de descarte, ¿no? Siempre la primera opción es que sea cáncer. Luego, cuando ya se hace la biopsia y no se encuentra cáncer y se ve que es un endometrio atrófico, que no hay casi tejido, entonces se hace el diagnóstico que es por falta del estímulo hormonal, y en ese caso se puede autolimitar o se le puede dar tratamiento con progesterona, por ejemplo. Y mioma uterino submucoso, vimos que está asociado a hemorragia uterina normal, pero en la etapa fértil, igual que el pólipo endometrial. Son lesiones estructurales del útero, ambas benignas. Siguiente pregunta. Una paciente con adenocarcinoma de endometrio que invade menos del 50% del miometrio, ¿en qué estadio se encuentra? A, estadio 1A, B, estadio 1B, C, estadio 2, D, estadio 3. Es estadio 1A, y acá les voy a presentar vamos a ver dentro de la siguiente diapositiva, vamos a hacer la revisión de la pregunta 24 y 25, donde les hablo de los estadios y el tratamiento. Aquí sí es importante que lo tengan en cuenta porque este de cáncer de endometrio sí ha venido varias veces en los exámenes de admisión, a veces más que el estadio el tratamiento. Muchas veces te dan el estadio y te preguntan cuál es el tratamiento y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pregunta 25. Una mujer de 73 años consulta por metrorragias escasas, esporádicas desde hace 7 meses. Último evento fue hace un mes. La exploración ginecológica es normal.
En una ecografía transvaginal se observa un útero de 7 por 3 por 4 centímetros con un endometrio de 4 milímetros de espesor y ovarios atróficos. La citología cérvico-vaginal informa de un frotis atrófico sin otras alteraciones celulares. En una biopsia endometrial realizada por aspiración se informa de escaso material endometrial de tipo atrófico, insuficiente para un diagnóstico adecuado. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es la más adecuada? A. Tratamiento hemostático con estrógenos más progestágenos, seguido de progestágenos cíclicos cada mes durante 6 meses. Histerectomía y doble anexectomía profiláctica. C. Repetición de la biopsia si vuelve a sangrar y en caso contrario repetición de la ecografía de 4 a 6 meses. D. Histeroscopía con biopsia de posibles zonas sospechosas. E. De grado fraccionado. ¿Cuál es su respuesta? Muy bien, esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior. Y como habíamos conversado, la atrofia de endometrio puede estar también asociada a metrorragia. Si bien es cierto, no es la primera sospecha, pero aquí en la pregunta nos dicen que la paciente ya tiene una biopsia donde reportan precisamente un tejido endometrial atrófico. Quizá insuficiente, pero es lo que ha encontrado. Y otro dato importante es el dato ecográfico de que el endometrio mide 4 milímetros. La medida del endometrio postmenopáusico se considera normal menos de 3.5 milímetros o menos de 4 milímetros. Entonces, el tratamiento con estrógenos, progestágenos no estaría indicado porque la paciente ya no tiene sangrados desde hace un mes. Si estuviera con un sangrado activo en este momento, sí sería la elección de tratamiento, pero ya no lo tiene. La histerectomía y doble anexectomía es una cirugía mayor. Teniendo ya el diagnóstico de un endometrio atrófico, no vale la pena exponer a la paciente a las complicaciones que trae la cirugía. Lo adecuado es repetir la biopsia si es que la paciente vuelve a sangrar o hacer la evaluación ecográfica de 4 a 6 meses, porque si ya no sangra y de 4 a 6 meses sigue con un endometrio de 4 milímetros, no necesitamos dar mayor tratamiento. La histeroscopía con biopsia en este momento no es indicado, ya tenemos una biopsia que nos dice que es un tejido endometrial de tipo atrófico y es lo mismo pues para el grado fraccionado, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. Ok, aquí vamos a hacer la revisión de lo que son los estadios de cáncer de endometrio. En la pregunta en la que tocamos ese tema era el estadio 1A, que es un tumor limitado a menos del 50% del valor del endometrio. En estos casos es importante este tipo de preguntas porque sí les van a dar, más que pedir el estadio, lo que le van a preguntar es cómo se maneja de acuerdo al estadio en que se encuentre la paciente. Acá esta es la clasificación FIGO y vemos los diferentes estadios en que se va a manifestar el cáncer de endometrio. Y ahora acá vamos a hablar sobre el tratamiento de acuerdo a los estadios. Los cánceres más frecuentes, como hemos visto, es el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el cáncer de cervix, que es lo que vamos a revisar ahora. Pregunta 26. Paciente de 46 años con diagnóstico de cáncer de cervix con compromiso de parametrios. Diga usted en qué estadio se encuentra. Estadio 2A, estadio 2B, estadio 3A, estadio 3B, estadio 4B.
Cuando hay compromiso parametrios, es un estadio 3B. Y lo vamos a ver ahora en el cuadrito donde vamos a revisar los estadios del cáncer. Una paciente de 57 años con diagnóstico de cáncer de cervix, estadio 1A1, ¿cuál es el tratamiento a seguir? A. Conolip. B. Conofrío. C. Histerectomía total tipo 1. D. Radioterapia. Aquí la respuesta es la alternativa C, histerectomía total tipo 1. Tanto el cono LIP como el cono frío se utilizan para tratamiento quirúrgico de las displasias. Las displasias del cervix se pueden catalogar en NIC 1, NIC 2, NIC 3 y el CA in situ. El NIC 1 y el NIC 2 son catalogados dentro de la clasificación de Bethesda como lesiones intraepiteliales de bajo grado. Y el NIC 3 y el CA in situ, lesiones intraepiteliales de alto grado. Entonces, el cono LIP se utiliza para las lesiones intraepiteliales de bajo grado, es decir, el NIC 1 y el NIC 2. Y el cono frío para las lesiones intraepiteliales de alto grado, es decir, NIC 3 o el CA in situ. Y la radioterapia se utiliza para los cánceres de cervix avanzados que ya no son quirúrgicos. Entonces, en este caso, un estadio temprano 1A1 significa una histerectomía total de tipo 1. ¿Cuál es la histerectomía total de tipo 1? La histerectomía convencional, la que hacemos igual por miomas, por sangrados, por adenomiosis. ¿Cuál es el agente causal de cáncer de cervix? A. Herpes 2. B. Clamidia trachomatis. C. Papilomavirus humano. D. Tricomona vaginalis. Papiloma, ¿no es cierto? La respuesta es la C, ya lo hemos conversado varias veces porque eso es algo que le tienen que tener súper claro. 29. A ver, hay una pregunta. Si fuera una paciente nulípara o joven en edad reproductiva, ¿histerectomía incluye anexectomía? En el caso del cáncer de cervix, no. Se podría hacer con conservación por lo menos de uno de los ovarios. Pero si es cáncer de cervix y es nulípara, igual la extracción del útero se incluye, ¿no? O sea, solamente se dejaría uno de los ovarios para que siga produciendo la función hormonal que necesita. A diferencia, por ejemplo, cuando es un cáncer de ovario, ahí sí se hace la extirpación total del útero, incluido el cuello. 29. ¿Cuál de los siguientes estudios es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de cervix? A. Papanicolao. B. Infección cervical con ácido acético. C. Colposcopía. D. Biopsia de cervix.
Muy bien, el diagnóstico definitivo siempre es la anatomía patológica, ¿no es cierto? En este caso, la biopsia de cervix. Que si tenemos un Papa Nicolau sospechoso, pasamos una colposcopía y la colposcopía para ser diagnóstica va acompañada de una biopsia de cervix. Siempre la patología es el gol estándar. Pregunta 30. Paciente de 33 años, sexualmente activa, acude a la consulta refiriendo sangrado postcoital. Usted sospecha principalmente de cáncer de ovario, cáncer de cervix, cáncer de vagina, cáncer de endometrio. En este caso, la sospecha es cáncer de cervix. Y esta pregunta también es bien característica, siempre viene. Paciente con sangrado postcoital, lo primero que hay que sospechar es que sea un cáncer de cervix. El cáncer de vagina es poco frecuente y generalmente se ve en las pacientes que han tenido un cáncer de cervix previo y que al momento de hacer la cirugía no ha quedado bordes libres y la lesión avanza y luego se extiende ese nivel de la vagina también. No es un cáncer muy frecuente. Muy bien, entonces aquí tenemos las tablitas de lo que es la clasificación de los estadios de cáncer de cervix. Siempre suelen venir en las preguntas los primeros estadios o los últimos estadios. Difícil les ponen el 1B, el 1B1, el 1B2. Siempre viene o el estadio 1A o el último estadio, que es el que habíamos visto en lo de los paramétricos, ¿no? Que es cuando ya hay una lesión a nivel de los otros órganos pelvianos, y el último estadio, que incluso hay lesión a órganos a distancia. Y acá está el tipo de tratamiento que se va a dar. También típicamente siempre vienen los intermedios, difícil porque hasta dentro de la clasificación puede haber controversia entre unas corrientes y otras. Entonces siempre vienen los extremos, ¿no? El A1 o la radioterapia, donde es tan extremo que ya no hay pues discusión entre los especialistas al respecto de los manejos de tratamiento. Siempre los que son intermedios pueden entrar en discusión, y siempre en los exámenes lo que se trata es que las preguntas sean concisas, directas y que no lleven pues a generar controversia entre las probables alternativas. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Hemos terminado por el día de hoy, hemos revisado 30 preguntas. La idea es abarcar los temas más frecuentes de la especialidad. ¿O tienen alguna sugerencia de algún tema? De hecho, falta revisar, porque tenemos una segunda reunión en la tercera clase, donde vamos a ver mitad ginecología y mitad obstetricia, donde vamos a complementar con los temas que nos han faltado hoy día. No sé si tienen alguna sugerencia de algún tema en particular para incluirlo. De hecho, para la siguiente clase vamos a revisar endometriosis, vamos a revisar el tema de los abortos, vamos a revisar otro tipo de infecciones. Bueno, entonces si no tienen sugerencias, voy a plantear los temas para la siguiente clase. Claro, distopias, sí, distopia genital, el POPQ, todo eso viene para la siguiente clase.
Giancarlo pregunta, ¿tipos celulares más frecuentes de los cánceres ginecológicos? Tipos celulares. ¿Podrías especificar tu pregunta, por favor? No te entiendo. Ah, ok, como una sugerencia de tema. ¿Ya? Bueno, sí, está bien. Sí, nos falta ver todo lo que es prolapso, nos falta ver todo lo que es endometriosis, que también es frecuente. Podemos hacer una revisadita más de la parte que menciona Giancarlo, los tipos celulares, sobre todo eso es más frecuente en el cáncer de ovario. Claro, cáncer de ovario, eso está dentro de la clasificación de cáncer de ovario. Muy bien, sí, amenorrea primaria, secundaria, eso también nos toca en el siguiente tema. Perfecto. Ahora, la siguiente clase, que es el día 28, vamos a revisar obstetricia. Entonces ahí vamos a hacer igual una revisión de lo que es obstetricia. Y la última clase, que es la del 4 de junio, ahí volvemos a revisar mitad. O sea, las 30 preguntas, 15 de ginecología para completar los temas que me están mencionando ahora, y otras 15 preguntas de obstetricia para complementar los temas de la próxima semana, que definitivamente obstetricia también es bastante amplio y súper importante, y con eso complementaríamos ya todo el curso en esas 3 clases. Muy bien, entonces si no tienen más sugerencias, yo creo que por hoy hemos terminado. Muchas gracias por su atención y por participar activamente. Y nos estaríamos viendo de aquí el jueves 28, igual a la misma hora, 8 de la noche. Sí, Mili dice, en obstetricia un resumen de hemorragias, claro, eso es básico, ¿no? Hemorragias primer trimestre, segundo, tercer trimestre, preeclampsia, RPM, parto pretérmino. En obstetricia hay bastante por revisar, ¿no? Listo. Entonces nos vemos el 28 en la clase de obstetricia. Buenas noches, que estén bien, vayan a descansar. Hasta luego.